Bueno, creo que este es, bueno, para mí es un tema que lamentablemente estamos, digo, no acostumbrados, pero que siempre estamos rodeados de la muerte. Este es un tema en el cual la muerte siempre aparece. Es decir, tenemos situaciones de jóvenes que mueren a lo mejor en una balacera, de personas que se terminan quitando la vida a sí mismas, suicidándose porque no encuentran solución. Tenemos gente que muere de sobredosis, gente que muere en accidente de tránsito a raíz del consumo y demás. Y la verdad que, bueno, esto es algo más de esto que en realidad nos lleva más que a esto, ¿no? Y sobre todo en un mundo donde este tema no aparece en las agendas como una posible búsqueda de solución. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes que están trabajando día a día y que están al lado de aquellos que tienen problemas con el consumo de sustancias? Porque la sensación, por lo menos que tenemos algunos, es que no hay campañas, que no hay prevención, que no hay educación y que incluso para aquellos que ya han tomado la determinación que no van a ingresar a ningún nivel de rehabilitación, tampoco hay una reducción de daños. Sí, nosotros lo que vamos viendo es que con el paso del tiempo pasan los gobiernos y este tema no toma relevancia proporcional al problema. Es decir, nosotros hoy tenemos una mesa que es el Foro de Adicciones en la ciudad. Hace 2 años que, por ejemplo, no tenemos contacto con el gobierno municipal. Y la verdad que, o sea, no hay una política pública en el tema en la ciudad, que es el principal problema que está viviendo hoy la ciudad de Rosario, ¿no? Y a nivel provincial tenemos más diálogo, tenemos más encuentros, más espacio de diálogo. Creo que falta mucho en el tema de hacer una inversión proporcional a este tema. Hoy, como vos bien decías al comienzo, hay instituciones que trabajan en el tema. Lamentablemente hoy todas las instituciones tenemos el gran problema de que ya la demanda supera a la oferta que podemos hacer de atención. Y entonces en este momento se necesitaría, yo te diría, cuatriplicar los espacios de contención en este tema. Porque realmente, es decir, hoy faltan espacios sobre todo en lo que tiene que ver en el último nivel. Hoy, es decir, una internación es como la cama de terapia intensiva con el COVID. Es decir, tenemos el COVID y la situación más grave es la terapia. Bueno, nosotros lo más grave para una persona en consumo es una internación que necesitaría. Bueno, esa parte no la tenemos. Y lo que son los espacios territoriales, lo que son los espacios comunitarios ambulatorios, te diría que se fueron multiplicando en estos últimos años. Es tal vez algo que sobre todo desde lo que es la Cedronar se hizo una fuerte inversión, pero nada es proporcional al problema. Ni qué decir, es decir, hace 25 años, la última campaña que se hizo en los medios de comunicación masivo con respecto a prevención la hizo Miroli. Estamos hablando del año 90, o sea, 25, 30 años pasaron ya de esas campañas, que era corregible, que había muchas cosas para hacer. Sin embargo, es decir, eso nunca más se volvió a hacer. Entonces, vemos la experiencia de lo que es el cigarrillo, que se hicieron campañas, hoy, es decir, se problematizó el consumo del tabaco y vimos los resultados. Pero en esto hay un silencio. Y no es que es un problema federal, no, este es un problema que todos los gobiernos pueden enfrentar, el gobierno nacional, el provincial y el municipal. Entonces, evidentemente que es un tema que no está en agenda, que la política no lo toma en serio y que lamentablemente estas situaciones esto va a crecer y vamos a peores cosas todavía porque no se trabaja ni en el delito, pero tampoco se trabaja ni en la prevención ni en la asistencia. Ahora, esto lo que hizo fue mostrar una pequeña parte, una parte muy, muy chiquita de una realidad con la cual convivimos, pero que tal vez no nos damos cuenta, y es la gran cantidad de gente que tiene un problema de consumo, pero que lo ha incorporado a su vida cotidiana. Es que yo digo, es decir, la clase media cuando consume muchas veces, si la persona tiene una estructura, tiene en su vida una estructura y un proyecto de vida, muchas veces sostiene el consumo.
El problema es que nosotros hoy tenemos el 40 al 50% de pobres en la Argentina y no nos tenemos que olvidar que cuando el consumo entra en el mundo de la pobreza, del consumo recreativo al consumo problemático es cuestión de días, que tal vez en la clase media eso lleva años, ¿no? En algunos estratos. Es decir, pero hoy tenemos a niños, adolescentes que han vivido 2 años de pandemia, donde no hubo escuela, donde no hubo clubes, donde no hubo ninguna presencia del Estado y quedó a merced de nuevos actores que surgen en la calle. Entonces, hoy esa es una realidad, es decir, sumada a la pobreza y sumado a que, lamentablemente, vuelvo a decir, no hay una problematización del consumo, al revés, una banalización de este tema que lo fomenta. No, la intención no es estigmatizar un relato que escuché, pero en 2 o 3 relatos se da un factor común. Familiares que comentaban acerca de lo que había pasado con un hijo, con un hermano, con un cuñado, que habían salido a un rato a la plaza y que habían consumido en ese lugar con algunos amigos, pero habían regresado 6, 7 de la mañana, un día de semana. Tampoco hay un orden dentro de la vida de esas personas y tal vez la pandemia vino a unificar lo que antes sucedía en el verano, en donde la gente tal vez se quedaba hasta más tarde y ahora uno ve que hay gente en plazas durante toda la madrugada consumiendo. Es que creo que el consumo altera todo el mundo de relaciones de la persona. Y el cambio de la noche por el día es algo muy común, eso en los barrios se ve mucho. Se ve mucho que la gente vive de noche y durante el día duerme. Pero es a raíz, vuelvo a decir, estamos ya en la tercera generación de familiares de personas que tienen un consumo problemático, atravesado por la tercera generación de personas que no han tenido una experiencia laboral y sumado a también el gran problema que tenemos es la deserción escolar. Entonces, es decir, son todos elementos que cuando se unen generan esto, es decir, se desarma todo el mundo de relaciones y generamos, que la gente dice muchas veces, son los vagos que no quieren trabajar. No, no es que son los vagos que no quieren trabajar. Acá hay un sistema que lleva muchas veces a la pobreza, a una incapacidad de poder sostener. Es decir, cualquier chico de clase media tiene un papá o una mamá que todos los días los levanta para ir a la escuela, que todo el día les enseña a lavarse los dientes, a hacer su cama, a cuidarse, a asistir a actividades. Cuando ese ordenador no está, cuando ese rol no lo cumple nadie y el chico queda en la calle, lo que nos termina pasando es un niño, un adolescente en la calle no tiene estructura, llega a los 18 años y la sociedad le pide que vaya a trabajar 8 horas por día. Entonces, es decir, hay un sistema que es muy perverso en esto, en el cual nos terminan quedando un gran sector de la población sin posibilidades de tener una capacidad resiliente en su vida. Fabián, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga.